casi 2,5 millones de nuestros lectores de diarios y más de 8 millones de visitantes únicos mensuales de nuestros soportes digitales se han interesado por sus novedades. El Grupo Prensa Ibérica, que había fundado y presidía don Javier Moll de Miguel, había ido creciendo por distintas provincias del conjunto del Estado español, aunque era relativamente discreto porque no tenía cabecera en Madrid. La principal acusación que se lanzaba contra el Grupo Prensa Ibérica era que compraba competidores para cerrarlos. Esta acusación apareció por primera vez en Zamora. Desde que desapareció la prensa del movimiento, Zamora tenía un único periódico, que era el histórico El Correo de Zamora. Don Javier Moll de Miguel presentó una oferta para comprar el Correo de Zamora, y aunque algunos accionistas parecían dispuestos a venderlo, al final se impuso la mayoría contraria a ello por considerar que don Javier Moll de Miguel no era un auténtico zamorano, dado que residía en Barcelona, en Cataluña. Ante la negativa, el señor Moll de Miguel creó su propio periódico en Zamora, La Opinión de Zamora. La Opinión era la marca habitual que usaba el Grupo Prensa Ibérica cada vez que empezaba desde cero un periódico. Empresa fundadora de La Opinión, que es un grupo muy potente, el de Prensa Canaria, que es ahora Prensa Ibérica. Ese grupo había intentado antes comprar el Correo de Zamora y a los accionistas que lo tenían, que era un periódico del Estado que se privatizó, lo cogieron empresarios locales de aquí, y el de Prensa Ibérica intentó comprar ese periódico. No salieron las negociaciones y decidió crear el otro. Pero desde el principio iba a ser una competencia dura porque no había sitio para los dos. He visto que en el caso del Correo de Zamora era propiedad de un grupo que usa el nombre de Las Aceñas. Vamos a ver, Las Aceñas fue, cuando la prensa del Estado se privatizó, pues un grupo de gente crearon una asociación que se llamaron Las Aceñas y que fue el núcleo inicial que, digamos, empujó por él. Y estaba en manos de esos empresarios zamoranos, eran empresarios zamoranos. Pero cuando salió La Opinión ya había cambiado de manos, estaba en manos de una constructora. El Grupo Prensa Ibérica intentó comprar el Correo de Zamora. Los accionistas, que eran empresarios locales, se dividieron en dos bandos. Unos querían vender porque era un buen precio y otros no querían vender. José Reglero, que lo has mencionado, era una de las personas que eran favorables a vender y de hecho después apoyó La Opinión de Zamora cuando salió. La aparición de La Opinión de Zamora en un mercado tan pequeño como el de Zamora provocó la inevitable tensión entre los dos periódicos y la lucha por los lectores. Una lucha en la que, aunque en teoría debería haber tenido ventaja el Correo de Zamora por la inercia, acabó siendo lo contrario, pues fue La Opinión de Zamora la que se hizo con la mayoría. Además, desde La Opinión de Zamora se atacó al Correo de Zamora porque durante esa etapa había cambiado de propiedad y el grupo nuclear de accionistas, unido en torno al colectivo Las Aceñas, había quedado en manos de empresarios de Valladolid, por lo que La Opinión de Zamora decía ahora que era el Correo de Zamora el que ya no era zamorano porque sus propietarios eran de Valladolid, como respuesta al ataque que ellos habían lanzado en su día contra Prensa Ibérica por decir que La Opinión de Zamora tampoco era zamorano auténticamente por ser de un empresario que residía en Cataluña. Lo publicó usted el 30 de junio del 91, que dice: queremos que el Correo siga existiendo y vuelva a ser zamorano. Con lo cual se entiende que había dejado de serlo. Yo no me acuerdo de ese escrito, pero en ese momento la propiedad era de una inmobiliaria que se llamaba Arcos, que era de Valladolid. Entonces, bueno, ellos nos atacaban a nosotros diciendo que era una empresa de fuera que había venido a invadir Zamora, por así decirlo, y ellos eran zamoranos, porque era un periódico más anterior, y nosotros poníamos de relieve que estaba en manos de gente de Valladolid, que no era gente de aquí la que estaba llevando el periódico. Esta era esa pugna en ese momento. Ante la caída en picado del Correo de Zamora, Prensa Ibérica compró también el Correo de Zamora,
pero no para mantener la cabecera, sino para cerrarla. En teoría, el periódico nuevo juega con desventaja, porque es el periódico... Sí, es la historia del chico que se come al grande, totalmente. ¿Y cómo sería? ¿Cuál fue el acierto que tuvieron ustedes o el error que cometieron ellos para que se invirtiera el que tenía la inercia de lectores de años y años y años al nuevo en 2 años invierte el mapa? No sé si llegó a 2 años, yo creo que fue menos de 2 Menos, años. ¿no? Porque era en el 91. Me parece que, claro, salió en el 90 en 1 año prácticamente. Pero mira, la explicación es muy sencilla. El periódico, los propietarios del periódico no eran del sector de la prensa, eran de una empresa constructora. No tenían ni idea. Entonces, en cambio, La Opinión de Zamora era un grupo muy potente, con periódicos en toda España, con medios en toda España, que sabían lo que hacían, sabían de qué iba el tema de la prensa. Entonces, digamos que al pequeño, en teoría, que era La Opinión de Zamora, lo apoyaba un grupo muy potente. Aquí venía gente y expertos de los demás periodos cuando hacía falta, se hacía lo que fuera necesario, los esfuerzos que fueran necesarios, se sacaban fascículos, etcétera, etcétera, porque estaba ese apoyo. Y en cambio, en el otro lado, como la propiedad eran constructores, estaban completamente perdidos. El Correo siempre fue conservador y La Opinión de Zamora, como te digo, formaba parte de ese grupo, y en ese grupo a mí la única consigna que me dio siempre el propietario, Javier Moll, que sigue al frente, es yo me dedico a vender noticias y quiero noticias y que sean noticias correctas, bien hechas. Cuando gobiernen los de derechas nos llamarán de izquierdas, cuando gobiernen los de izquierdas nos llamarán de derechas, pero tú tira para adelante e informa. Prensa Ibérica asegura que cuando ellos compraron el Correo de Zamora, aquel periódico ya estaba muerto. Pero no se puede negar que comprar una cabecera competidora es la mejor forma de asegurarse de que no la podrá comprar otro que la pudiera relanzar. Una situación no demasiado diferente se produjo 2 años después en Ibiza. En esa isla, el grupo de don Javier Moll de Miguel había comprado el periódico Diario de Ibiza, que hasta ese momento era propiedad de una familia vinculada al Partido Popular, en el año 1990. Pero existía un segundo periódico que era La Prensa de Ibiza, del empresario constructor señor Fajardo, que cada vez tenía más lectores y disputaba con dureza la primera posición a El Diario de Ibiza. El 20, me parece, de diciembre del 88. Y tengo entendido que el editor era don Enrique Fajarnés. Exacto, Ferrer. Es importante el segundo apellido porque aquí hay varios Enriques Fajarnés. Vale. Y entonces, Enrique Fajarnés Ferrer. En aquel momento, Diario de Ibiza era el único periódico que había en Ibiza. En Ibiza. ¿Y cuál sería, digamos, había algún tipo de diferencia que pudiera detectarse editorialmente? Digamos, porque en ese momento Diario de Ibiza... En ese momento era un diario, digamos, una empresa familiar, poco profesionalizado, aunque tenía mucho riesgo el editor, empiezan a ir mal y él necesita, digamos, vender los activos por los que le pueden ofrecer dinero. Entonces, entre los activos por los que le pueden ofrecer dinero para hacer frente a sus deudas y a la financiación de algunas cosas que le empezaron a ir mal, pues estaba el diario. Y ese fue el problema. No fue... Él tuvo que vender para conseguir liquidez. Era el tema de económico, pero no por el funcionamiento en sí del diario, sino por su necesidad de liquidez. Sin poner números exactos, porque tampoco hace falta, pero en aquel momento ¿había una gran diferencia de tirada entre la Prensa de Ibiza y Diario de Ibiza? No, estábamos prácticamente a la par. Las cifras del JD decían una cosa. A mí, como luego me tocó ser director de Diario de Ibiza y conocer la realidad, luego descubrimos que pues, en ese momento las cifras suyas ya estaban topadas y que en realidad pues nosotros estábamos por delante. Así que lo confesó el que era gerente en esa época, ¿no? Pero bueno, eso es la vida. Entonces, hacer las cosas bien, declarar lo que tienes que declarar y cada uno hace trampas y otro hace trampas, y bueno, allá ellos, nosotros no hacíamos trampas, estábamos formalmente, si uno se coge las actas del JD de esos años, ellos están un poco por delante de nosotros,
pero la realidad era que era otra. Bueno, eso yo lo supe mucho después. Hasta que, sorprendentemente, en el año 1993, el periódico La Prensa de Ibiza anunció su cierre. Y anunciaba su cierre porque La Prensa de Ibiza había sido comprada por Prensa Ibérica, es decir, por Diario de Ibiza, es decir, por su competidor, y la compraba precisamente para cerrarla. Y en esta ocasión no hablamos de un periódico que estuviera en caídas, porque al revés, La Prensa de Ibiza estaba prácticamente igualándose con Diario de Ibiza. Y tras ser comprada, fue inmediatamente cerrada por Prensa Ibérica, que no está interesada por mantener dos cabeceras para un mismo núcleo de lectores. En este caso, la versión de Prensa Ibérica fue que el empresario de La Prensa de Ibiza se había arruinado por otros negocios y tuvo que sacrificar el periódico para conseguir liquidez. Luego, cuando tiene que vender La Prensa de Ibiza, es decir, su editor, no vende por los problemas económicos en sí de La Prensa de Ibiza. Vende porque era un activo que quería rentabilizar y sanear el resto de sus lectores, que sí que es así, que una parte de ellas habían entrado en crisis, y entonces él necesitaba liquidez. Entonces lo que hace es vender el activo que le podía proporcionar, un activo que le podía proporcionar liquidez. Que era La Prensa de Ibiza. Claro. Sea como fuere, la compra y cierre del Correo de Zamora y la compra y cierre de La Prensa de Ibiza son dos de los episodios polémicos en la historia del Grupo Prensa Ibérica. Porque los ciudadanos merecen una información libre, veraz e independiente. Y esto solo puede lograrse a través de una libertad de prensa robusta.